El Golfo Pérsico alberga el Estrecho de Hormuz, un sitio estrecho pero sumamente relevante para el comercio internacional. Cerca del 20% del petróleo comercializado en el planeta cruza por este punto desde las naciones del Golfo Pérsico. En la actualidad, esta zona enfrenta dificultades graves. No obstante, de forma sorprendente, los Emiratos Árabes Unidos podrían haber encontrado una solución para enfrentarlas. En estas cordilleras, los Emiratos Árabes Unidos están iniciando la construcción de un trayecto oculto de entre 300 a 500 kilómetros de largo para movilizar crudo, evadiendo el Estrecho de Hormuz. Esta no es solamente una tubería de reserva. Esta ruta inédita tiene capacidad para trasladar unos 5 millones de barriles de petróleo cada jornada. Pero surge la duda de si esto basta para resistir un cierre total del estrecho. La respuesta es negativa. Por esa razón, los Emiratos Árabes Unidos guardan un misterio adicional. A simple vista no parece algo extraordinario, solo montañas comunes. Sin embargo, en realidad, los Emiratos Árabes Unidos han perforado 3 cavernas gigantescas en este lugar, que pueden almacenar 42 millones de barriles de petróleo. Entonces, ¿cuál es el plan de los Emiratos Árabes Unidos? ¿Realmente puede esto resguardar al mundo ante un bloqueo en el Estrecho de Hormuz? Vamos a descubrirlo. Finales del siglo XX. Irán e Irak están en guerra, y los combates no se limitaron a la tierra. Lo que siguió fue lo que los historiadores llaman ahora la Guerra de los Petroleros. En pocas palabras, ambos bandos intentaron hundir los buques cisterna del otro. Explotar el carguero de tu oponente significaba golpear su economía donde más le dolía. Entonces, ¿qué tenía que ver eso con los Emiratos Árabes Unidos? El problema era que una cantidad enorme de petroleros de toda la región se movían por el Golfo Pérsico en ese momento. Eso significaba que el riesgo de convertirse en un blanco accidental era muy real. Entre 1980 y 1988, un total de 451 a 543 barcos fueron atacados. Cerca de 400 marineros perdieron la vida. Y el 61% de todos los barcos atacados eran petroleros. En el punto más alto del conflicto, los precios mundiales del crudo subieron un 180%. Uno pensaría que eso ya sería suficiente caos para el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, pero no. Después llegó 1990 y el conflicto entre Irak y Kuwait. Una vez más toda la región se sacudió. El mercado del petróleo entró en pánico. Los barcos empezaron a navegar bajo escolta militar. Las aseguradoras subieron sus tarifas a lo que algunos describieron como niveles de vértigo. Nadie podía decir con confianza si el petróleo llegaría seguro a través del Golfo al día siguiente. Una de las historias más emblemáticas de esta época es la del Seawise Giant, el barco autopropulsado más grande jamás construido. Era una embarcación de 458 metros de largo. En mayo de 1988, mientras estaba anclado cerca de la isla del Arak, cargando crudo iraní, fue alcanzado por un misil Exocet iraquí. El incendio resultante fue tan intenso que se extendió al petróleo que se filtraba en el agua circundante. El barco fue declarado pérdida total constructiva. Incluso el navío más grande de la Tierra no estaba a salvo de un solo misil guiado de precisión. Esa lección nunca se olvidó. Pero todo eso sucedió hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos todavía ven la región como un punto crítico hoy en día? La respuesta es sencilla. Irán. Cada vez que las sanciones se endurecieron, o las tensiones con Occidente aumentaron, los funcionarios y figuras militares iraníes siguieron repitiendo la misma advertencia. Podemos cerrar el Estrecho de Hormuz. Y a veces esas no eran solo amenazas vacías. A lo largo de los años, el Golfo Pérsico ha visto ataques a petroleros, incautaciones de barcos y explosiones misteriosas a bordo de las naves. Y para el año 2026, la amenaza ha evolucionado mucho más allá de los ataques aéreos convencionales. Ahora, hablamos de guerra electrónica sofisticada y sistemas autónomos. Los informes sobre interferencias de señal pesadas y petroleros que se apagan al desactivar sus transpondedores de seguimiento cerca de la costa de los Emiratos Árabes Unidos se han vuelto rutinarios. El tráfico comercial a través del estrecho ha caído un 85% en comparación con años anteriores. Los precios del petróleo han subido más de $90 por barril, con algunos picos que alcanzan los $120.
Este entorno hace que el seguro marítimo tradicional sea prohibitivamente caro. La lógica a la que han llegado los Emiratos Árabes Unidos es simple. Mientras que un dron puede hundir un petrolero o una tubería enterrada bajo metros de arena o tunelada a través de granito, es exponencialmente más difícil de destruir y mucho más fácil de reparar. Es por eso que los Emiratos Árabes Unidos se dieron cuenta de que confiar en el estrecho de Hormuz era simplemente demasiado arriesgado. Necesitaban una forma de proteger sus exportaciones de crudo. Pero ¿cómo haces eso cuando tu país también se encuentra directamente en el Golfo Pérsico? Mira el mapa. Solo un lado de los Emiratos Árabes Unidos da al Golfo Pérsico. El país también tiene una costa oriental en el Golfo de Omán, que conecta directamente con el Océano Índico. Eso significa que los barcos que salen de allí no necesitan pasar por Hormuz en absoluto. Y en 2012 los Emiratos Árabes Unidos decidieron aprovechar al máximo esa geografía. Construyeron el oleoducto Habshan-Fujairah, también conocido como el oleoducto de crudo de Abu Dhabi, una tubería de 400 kilómetros que recorre desde la zona occidental del país hasta la costa este. Las especificaciones técnicas son impresionantes. El tubo tiene un diámetro de 122 centímetros. Se extiende por 360 kilómetros en total, incluyendo 14 kilómetros mar adentro. El sistema funciona con una presión de diseño de 90 kilogramos por centímetro cuadrado, y su construcción costó aproximadamente $3.300 millones. La capacidad normal del oleoducto es de 1.500.000 barriles de petróleo al día. Solo imagina el flujo. Cada minuto un mar entero de crudo corre por la tubería, y si los operadores necesitan extraer el máximo del sistema, puede ser forzado brevemente un poco más, hasta alcanzar cerca de 1.800.000 barriles diarios. Pero ¿cuál es el inconveniente? El problema es que esta tubería inicia en el centro industrial de Habshan y maneja principalmente petróleo de los campos terrestres de Abu Dhabi. Gran parte del crudo se recolecta y procesa allí antes de ser enviado a través de las montañas hacia la costa este y el puerto de Fujairah. Sin embargo, una porción significativa del petróleo de los Emiratos Árabes Unidos se produce en un lugar totalmente distinto, mar adentro en el Golfo Pérsico. Históricamente, esa infraestructura se diseñó con una lógica diferente. El petróleo se recolecta y luego se carga en barcos para exportarlo por el mismo y peligroso estrecho de Hormuz. Y es precisamente por eso que los Emiratos dijeron: necesitamos una ruta para nuestro petróleo que siga funcionando incluso en el peor de los casos. Así que como luce realmente este nuevo salvavidas para el petróleo, los Emiratos planean construirlo de forma casi paralela a la tubería existente de 2012. Básicamente se trata de otro conducto de entre 300 y 500 kilómetros de longitud. Pero hay un desafío. Observa el trayecto entre la costa este y los yacimientos petrolíferos del oeste. Un desierto infinito se extiende por los Emiratos Árabes Unidos, con arena por todas partes y un calor extremo. Las temperaturas en la ruta pueden superar los 38 grados Celsius durante el día, para luego caer drásticamente por la noche. Y luego están las montañas Al-Hajar, llenas de colinas desfiladeros y crestas rocosas, que son incluso más difíciles de cruzar que la arena. Entonces, ¿cómo piensan los ingenieros emiratíes lidiar con eso? En los tramos más complicados, simplemente atravesarán la roca perforando túneles en las montañas y colocando la tubería dentro, como si fueran enormes pasillos de piedra. Cada detalle debe calcularse con precisión. La presión, los ángulos de inclinación y la velocidad del flujo. El crudo debe viajar cientos de kilómetros desde los campos del oeste hasta la costa oriental sin detenerse en ningún punto del camino. A lo largo de toda la ruta, los ingenieros planean usar aleaciones especiales y recubrimientos protectores diseñados para aguantar temperaturas extremas y alta presión interna. Uno de estos recubrimientos usado en la tubería actual está formulado específicamente para evitar la corrosión y la fatiga estructural bajo el estrés del flujo constante de alta presión. Y por supuesto sensores. Miles de sensores de fibra óptica vigilarán el oleoducto y el flujo de petróleo casi en tiempo real, detectando caídas de presión, cambios de temperatura, o incluso la anomalía más pequeña que podría indicar una ruptura o falla mecánica. ¿Cuánto tiempo tomará un proyecto tan colosal? ¿Y cuánto costará? La construcción apenas ha comenzado, por lo que tanto el cronograma como el presupuesto podrían variar un poco. Pero las estimaciones actuales rondan los $3.000 millones
con una finalización prevista para el año 2027. ¿Y cuál es la capacidad de esta nueva ruta? Los Emiratos no intentaron reinventar nada. El nuevo oleoducto está diseñado para 1.500.000 barriles por día, la misma capacidad estándar que la tubería de 2012. En situaciones de emergencia podría subir brevemente a 1.800.000 barriles diarios. Una vez que la obra termine, los Emiratos podrán desviar casi todas sus exportaciones de petróleo, rodeando por completo el estrecho de Hormuz. A primera vista todo parece marchar a la perfección. Pero existe un pequeño inconveniente. El petróleo es un líquido viscoso. No puedes simplemente verterlo en una tubería y esperar a que aparezca a cientos de kilómetros de distancia, en el otro extremo. Debe ser empujado constantemente, impulsado hacia adelante y mantenido en movimiento con una fuerza enorme. Entonces, ¿cómo se logra esto en la realidad? La respuesta ha estado durante años en el complejo industrial de Habshan. Los ingenieros construyeron lo que a veces llaman el corazón mecánico de todo el sistema, la estación de bombeo principal. Es una instalación masiva llena de bombas centrífugas gigantes. Estas bombas utilizan la energía cinética de un impulsor giratorio para aumentar la velocidad del crudo, que luego se convierte en presión a medida que el fluido se desplaza por el sistema. Pero un solo empuje potente al inicio es solo la mitad del trabajo. El oleoducto es largo. Es por eso que se colocan estaciones de bombeo intermedias a lo largo de la ruta por el desierto. Cada una actúa como un segundo aire para el flujo. Cuando la presión dentro de la tubería empieza a bajar, debido a la fricción contra las paredes del tubo, la siguiente estación toma el petróleo y lo acelera de nuevo a la velocidad requerida. Esto mantiene el flujo constante, evitando cambios bruscos de presión que podrían dañar el conducto. Uno de los desafíos de ingeniería críticos en este sistema es algo llamado carga de aspiración neta positiva. Si la presión en la entrada de la bomba baja demasiado, el petróleo puede comenzar a evaporarse, provocando un fenómeno llamado cavitación, donde las burbujas de vapor que colapsan corroen el metal del impulsor. Para evitar esto, las bombas de refuerzo en Habshan mantienen una presión de carga específica hacia las bombas principales, asegurando que el líquido permanezca en su estado adecuado, sin importar las temperaturas externas extremas. Esto nos lleva a otra interrogante. ¿Cómo almacenas todo este petróleo y lo vendes en el mercado global? Los Emiratos ya habían reflexionado cuidadosamente sobre esto al construir el primer oleoducto. A finales de la década de 2000, en la costa este de los Emiratos Árabes Unidos, en el puerto de Fujairah, los ingenieros analizaron mapas profundidades marinas y el flujo de crudo previsto, dándose cuenta de una verdad incómoda. Remodelar todo el puerto para recibir superpetroleros gigantes sería francamente una pesadilla. Costoso, lento y extremadamente pesado para el presupuesto. ¿Por qué? Solo observa lo que son realmente estos superpetroleros. Son verdaderos monstruos oceánicos, de unos 400 metros de largo. En un solo viaje, pueden transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo. Suena impactante, pero hay un detalle: el calado. Incluso vacíos, estos barcos se hunden unos 20 metros en el agua. Totalmente cargados con crudo, esa profundidad puede llegar a casi 25 metros. Ahora imagina esto. Para que barcos de ese tamaño atracaran de forma segura, todo el puerto tendría que ser dragado. Extensas áreas del lecho marino necesitarían ser excavadas. Eso significa miles de millones de dólares y años de labor. No es precisamente una opción atractiva. Entonces, ¿cómo resolvieron el dilema? Los ingenieros decidieron no tocar la línea costera en absoluto. En su lugar, simplemente movieron el punto de carga hacia el mar. Utilizaron un sistema llamado amarre de punto único. Básicamente son boyas flotantes masivas, que pesan cientos de toneladas cada una. Están ancladas al fondo marino con cadenas pesadas, generalmente de 6 a 8 cadenas de unos 350 metros de largo cada una, y funcionan como terminales de carga en alta mar independientes. Si te preguntas si esto es peligroso para los petroleros, debido a las tormentas y otros riesgos del mar abierto, la respuesta es no. Todo el sistema fue diseñado específicamente para condiciones así. Un petrolero se amarra a la boya usando un único juego de líneas ultra fuertes sujetas a la proa. Y entonces ocurre algo interesante. El barco no intenta luchar contra el viento o las olas. En cambio, puede girar libremente alrededor de la boya en 360 grados, alineándose constantemente con el viento, la corriente y la dirección del oleaje.
De cierta forma, el mar estabiliza el navío por sí solo. Fujairah opera actualmente 3 de estos sistemas de amarre de punto único. Cada uno puede cargar petróleo a un ritmo de 80,000 barriles por hora. Combinados, eso le da al puerto una tasa de carga de 240,000 barriles por hora. Y cada boya puede recibir a los petroleros más grandes del mundo, barcos de hasta 320,000 toneladas de peso muerto en profundidades de agua de unos 26 metros. Pero eso plantea otra pregunta más. ¿Cómo mantienes un sistema como este funcionando sin problemas? Si el crudo fluye por la tubería continuamente, mientras los barcos llegan según un horario. El petróleo no puede simplemente detenerse en el tubo y esperar a que el próximo barco esté disponible. Para evitar que esta enorme máquina se bloquee, Fujairah construyó uno de los parques de tanques más grandes del planeta. Es un vasto campo de cilindros de acero, docenas de tanques gigantes de almacenamiento de crudo. El sistema actual incluye 8 tanques de almacenamiento dedicados para el oleoducto, cada uno con un diámetro de 110 metros y una capacidad de 1,000,000 de barriles. Estos tanques actúan como un amortiguador para todo el sistema. Incluso puedes llamarlos los pulmones energéticos del proyecto. Reciben el flujo incesante de petróleo que viene de Habshan. Almacenan millones de barriles y luego lo cargan en los petroleros a esa asombrosa velocidad de hasta 80,000 barriles por hora. Parece que cada detalle ha sido cubierto. Existe un oleoducto, hay carga en alta mar y existen instalaciones masivas de almacenamiento. El crudo puede enviarse de forma segura sin depender del estrecho de Hormuz. Pero entonces surge otra pregunta, y esta es mucho más inquietante. ¿Acaso los Emiratos Árabes Unidos no están preocupados de que estos tanques de almacenamiento puedan simplemente ser explotados? Un solo ataque con misiles, y todo el parque de tanques se convierte en una gigantesca bola de fuego. Eso suena menos a ciencia ficción, y más a un riesgo muy real en 2026. Y saben que los Emiratos también pensaron en eso. De hecho, se lo tomaron tan en serio que decidieron esconder el petróleo en las montañas. Así es como el proyecto Manduz cobró vida, y el nombre fue elegido por una razón. Un manduz es un cofre tradicional utilizado en el mundo árabe para guardar las posesiones más valiosas, joyas, documentos o reliquias familiares. La idea es bastante clara. Si vas a esconder un tesoro, lo ocultas correctamente. Solo que en este caso hablamos de un tesoro a una escala muy diferente. Es un complejo subterráneo masivo tallado directamente en la roca de las montañas Al-Hayar, cerca de Fujairah, y esto es lo fundamental que hay que entender. No son solo unos pocos barriles en un foso, como algunos podrían imaginar. Los ingenieros crearon 3 enormes cavernas artificiales, enterradas a cientos de metros, bajo una gruesa capa de granito. Imagina una catedral de piedra subterránea, excepto que en lugar de aire está llena de petróleo. Cada caverna tiene aproximadamente 20 metros de ancho y 25 metros de alto. La capacidad total de esta bóveda de piedra es de unos 42 millones de barriles. La magnitud es tan enorme que el complejo es considerado la instalación de almacenamiento de crudo bajo tierra más grande del mundo. El contrato para construirlo fue otorgado a la empresa surcoreana SK Engineering and Construction por un valor de aproximadamente 1.210 millones de dólares. Pero ¿cómo logran los ingenieros mantener tanto petróleo almacenado de forma segura dentro de una montaña sin que se filtre a la roca circundante? La respuesta es un sistema llamado cortina de agua. Los ingenieros perforan una red de pozos alrededor de la caverna petrolera y los llenan con agua a presión. Esto garantiza que la presión del agua en la roca circundante sea siempre mayor que la presión del petróleo dentro de la caverna. El crudo no tiene a dónde ir. Se queda exactamente donde debe estar. La instalación es capaz de almacenar 3 grados diferentes de crudo simultáneamente. Murban de campos terrestres ASI, como DAS y Upper Zakum, de operaciones marinas. Esto significa que los Emiratos Árabes Unidos pueden mezclar diferentes tipos de crudo bajo tierra y entregar exactamente lo que los compradores necesitan, incluso durante una crisis. Y eso nos lleva a la parte más fascinante, la seguridad. La montaña misma actúa como una armadura. El grueso granito sirve como un escudo natural que sería casi imposible de penetrar con un ataque de misiles convencionales o un ataque de drones. Mientras que un misil de crucero moderno o un enjambre de municiones merodeadoras pueden perforar fácilmente la delgada capa de acero de un tanque superficial, no pueden penetrar cientos de metros de granito sólido que protegen el petróleo de Manduz.
Incluso en el peor de los casos, la reserva estratégica de petróleo seguiría protegida. Los Emiratos Árabes Unidos básicamente han movido su activo más valioso bajo tierra fuera del alcance de cualquier arma que se use actualmente en la región. Así que todo el sistema luce genuinamente impresionante y altamente seguro. En el futuro cercano, los Emiratos Árabes Unidos podrían ser capaces de blindarse por completo de cualquier interrupción ligada al estrecho de Hormuz. Pero ¿qué pasa con sus vecinos? Toma a Arabia Saudita como ejemplo. También se ubica en el Golfo Pérsico y ha dependido por mucho tiempo de Hormuz. Arabia Saudita, con algunas de las reservas de crudo más grandes del planeta, entendió muy bien un hecho simple. Confiar en una sola ruta de exportación es un riesgo. Así que Riad construyó un verdadero monstruo de infraestructura, el oleoducto. Este oeste mejor conocido como Petroline, y esto está en un nivel completamente diferente. Se extiende por unos 1.200 kilómetros. La línea corta directamente a través de la península arábiga. Comienza cerca de los principales yacimientos de petróleo del país en el este y recorre todo el camino hasta las terminales en el puerto de Yambu, en el Mar Rojo. En otras palabras, el petróleo saudí puede llegar a los océanos abiertos sin acercarse en absoluto al estrecho de Hormuz. Y su capacidad es asombrosa. 5 millones de barriles por día. Pero ¿cómo lograron los saudíes siquiera construir algo tan largo a través del desierto? En realidad, la construcción se pareció más a una operación militar. Imagina un convoy masivo de maquinaria, arrastrándose por el desierto. Al frente hay bulldozers y excavadoras despejando la ruta y cavando la zanja. Justo detrás, viene toda una fábrica sobre ruedas. Tiende tubos, sistemas de soldadura automatizados, laboratorios móviles. Es básicamente un complejo industrial en movimiento, ensamblando el oleoducto paso a paso en medio del desierto. Pero la maquinaria era solo la mitad del desafío. La otra mitad era la física. Y la física puede ser despiadada aquí. Durante el día, el metal puede calentarse bajo el sol a temperaturas muy por encima de los 54 grados Celsius, para luego enfriarse drásticamente por la noche. Ahora imagina lo que eso le hace a una tubería bajo estrés térmico constante. Comienzas a expandirse. Si solo entierras un oleoducto en línea recta con el tiempo, puede empezar a doblarse, torcerse, e incluso ser empujado hacia afuera del suelo. Para evitar eso, los ingenieros usaron una solución ingeniosa. En lugar de colocar el tubo en una línea perfectamente recta, lo instalaron en un ligero patrón de zigzag. Además, lo cubrieron con una capa gruesa de tierra que actúa como un termostato natural gigante, suavizando los cambios bruscos de temperatura. Pero incluso eso no resuelve el mayor problema. Como empujas realmente el petróleo a través de aproximadamente 1.200 kilómetros de desierto, no puedes simplemente iniciar el flujo y olvidarte de él. Debe mantenerse constantemente. Es por eso que se construyeron 11 estaciones de bombeo, ultrapotentes, a lo largo de la ruta por el desierto. Y cada una es mucho más que una simple instalación técnica. Es prácticamente un pequeño pueblo en medio de las arenas. Cada estación tiene su propia planta de energía, viviendas para el personal, sistemas de enfriamiento, áreas de almacenamiento y talleres de reparación. Son verdaderas fortalezas en el desierto, manteniendo el petróleo en movimiento las 24 horas del día, a través de esta gigante arteria de acero. Entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? Petroline no es solo una ruta de respaldo. Es la principal herramienta de flexibilidad de Arabia Saudita. Cuando las cosas se calientan en el estrecho de Hormuz, los flujos de petróleo pueden simplemente ser redirigidos. ¿Y sabes qué es lo más importante aquí? Para el mercado global, esto actúa como una especie de válvula de escape de presión. Los comerciantes pueden ver que el crudo sigue moviéndose solo que por una ruta diferente que evita la zona de peligro. Eso significa menos pánico, y la llamada prima de riesgo que en el pasado podía hacer que el precio del barril se disparara casi al instante, ya no sube tan bruscamente como lo hacía hace 10 o 15 años. Si este video te ha parecido fascinante, deja un comentario abajo contándome qué parte te ha sorprendido más. ¿Fueron las cavernas subterráneas, las boyas de carga flotantes, o la magnitud del oleoducto saudí cruzando un continente entero? Y si quieres comprender más sobre cómo funciona realmente la infraestructura más crítica del mundo, asegúrate de suscribirte. Hay mucho más contenido en camino. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.